que se ha compartido esta semana sobre lo que es movimiento amortiguado, ¿no? Ahí se han compartido 4 videos, un poco para ampliar el tema. Así que si te das un tiempito en revisarlas, seguramente te va a ayudar bastante. ¿Ok? Bien, entonces vamos ahora sí al material de la semana número 9. El material está para trabajar la diapositiva. Aquí está la diapositiva y luego ustedes resuelven la hoja de ejercicios, donde tienen tanto los casos de movimiento amortiguado como también para el caso de circuitos eléctricos. Ahora, antes de ir de lleno con el tema, la diapositiva, vamos a ver algunos videos relacionados al tema y vamos a empezar con este caso. Este es un esquema en el caso de laboratorio que se ha armado con un soporte universal. Como puedes ver, ahí está el soporte universal. Se ha pegado en el soporte universal una regla para que pueda ayudarnos a medir el desplazamiento. En un extremo del soporte se ha colocado un resorte, ahí está el resorte, y en el extremo libre del resorte se ha colocado 2 masas. Ahí están 2 masas, alrededor del cual se encuentra también un tubo de ensayo lo suficientemente ancho como para poder contener ese elemento que va a estar oscilando. En este momento el tubo de ensayo está vacío, no hay nada. ¿Y por qué se hace oscilar dentro de este tubo? Porque se está simulando un proceso de desplazamiento de masa de aire bastante pequeño, ¿no? Si no tuviéramos el tubo de ensayo ahí, lo que tendríamos es la masa de aire alrededor de todo el movimiento y obviamente tendríamos una mayor masa de aire. Entonces el hecho de tenerlo dentro de un tubo hace que la cantidad de masa de aire que esté dentro del tubo sea mucho más pequeña que la cantidad de masa de aire que está fuera, ¿no? En todo el cuarto, en toda la habitación. Entonces por eso que es como que se genera un proceso de aislamiento aquí. No es un aislamiento perfecto, porque para que sea un aislamiento perfecto tiene que ser un tubo de vacío, o sea, tiene que quitarse todo el aire del interior, y ahí sí sería un aislamiento perfecto. Entonces, pero se está asumiendo pues que la masa de aire que está dentro del tubo es prácticamente despreciable, ¿no? O sea, hay una resistencia al aire de todas maneras, producto del movimiento que está ahí, pero es una resistencia muy pequeña. Entonces se puede considerar casi despreciable, ¿no? Pero igual, no es un aislamiento perfecto. Entonces lo que va a suceder es que este sistema va a empezar a oscilar dentro del tubo. Cuando hace la oscilación, pues evidentemente se va a generar un movimiento perpetuo, ¿no? Es decir, esta oscilación, como no tiene oposición al movimiento, va a generar unas líneas onduladas que no va a ser amortiguado. O en todo caso sí va a ser amortiguado, pero muy poco, ¿no? Porque hay una masa de aire muy pequeña que va a estar ahí. Entonces el amortiguamiento se entiende como la manera en cómo hay un decrecimiento de la amplitud de la oscilación y como resultado la energía potencial pues se va acumulando. Nosotros sabemos que en un cuerpo elástico lo que se acumula ahí es energía potencial elástica. Entonces esto va a ir disminuyendo conforme el sistema vaya teniendo más fricción con el medio ambiente, que en este caso sería la masa de aire. Y si a eso, en vez de tener simplemente vacío el tubo, le añadimos un líquido, también habría amortiguamiento por producto de estar haciéndose el movimiento dentro de ese líquido. A mayor viscosidad del líquido, mayor resistencia al movimiento y por lo tanto hay mayor amortiguamiento. Entonces eso hace que la oscilación disminuya a mayor o menor medida, dependiendo ya de la viscosidad del líquido. Eso es justamente lo que se va a ver en este video, en donde vamos a nuevamente recurrir al tubo de ensayo, el soporte universal, el resorte y la masa. Entonces vamos a ver un primer caso, donde es el caso no amortiguado, ¿no? Son 4 casos que se van a presentar. El caso no amortiguado, el caso subamortiguado, el caso críticamente amortiguado y el caso sobreamortiguado. ¿Ok? 4 situaciones. No amortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Para cada uno de ellos hay un tipo de solución de la ecuación diferencial. En el caso subamortiguado, la solución va a ser una exponencial por la función seno. En el caso críticamente amortiguado, es un polinomio de grado 1 por una exponencial. En el caso sobreamortiguado, es constante por exponencial y constante por otra exponencial. Estas 2 expresiones, lambda 1 y lambda 2,
salen de la solución pues, de la EDO, ¿no? Que son las raíces características. Y con el caso no amortiguado, simplemente tenemos constante por coseno y constante por seno. Esos son los casos que se van a presentar cuando resolvamos la EDO. Según la naturaleza de la solución, vamos a darnos cuenta si se trata de un movimiento no amortiguado, de un movimiento sobreamortiguado, de un movimiento críticamente amortiguado o de un movimiento subamortiguado, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de la solución, nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos 4 casos en este video y vamos a ver el caso 1, el caso en donde no hay amortiguamiento. Para eso establecemos 2 constantes, a uno le llamamos omega, que es la frecuencia angular, que se define como 2pi sobre el periodo, y el caso de beta, que se define como 2 beta igual a b sobre n, donde b lo que corresponde es a la constante de amortiguamiento. En algunos libros, en vez de b, usan c, es indistinto, significa lo mismo, la constante o el coeficiente de amortiguamiento, lo mismo. En este caso lo están llamando b. Entonces, entre omega y beta hay una relación entre sí que permite describir el tipo de movimiento. Aquí en este diagrama podemos observar de color rojo la oscilación que produciría el sistema. Vemos que hay una caída rápida al inicio y luego empieza a oscilar pero con una amplitud muy pequeña, ¿no? La amplitud poco a poco va disminuyendo y va a llegar un momento en el que esto se estabiliza. O sea, ya no hay oscilación. Entonces, cuando tú ves que la amplitud va disminuyendo poco a poco, eso es claramente un indicio de que es un amortiguamiento de lo que está pasando. Se está amortiguando el movimiento. Acá, para la gráfica, se está asumiendo que hay 500 gramos de masa y que está sumergida en agua. O sea, el elemento que sirve para amortiguar es el agua. Consideramos pues el agua como una densidad 1, un fluido normal, digamos. Pero podemos tener otro fluido que tenga pues mayor densidad, ¿no? Es decir, tenga más viscosidad, sea más pegajoso, y obviamente hace que a la hora que surge el movimiento, el amortiguamiento sea mucho más rápido, ¿no? El movimiento se detenga de manera mucho más rápida. Aquí vemos que la gráfica de blanco lo que representa es la forma exponencial en la que decae, y B es el valor del amortiguamiento. Entonces aquí tenemos la oscilación libre, sin amortiguamiento. Habíamos mencionado de que el tubo está vacío y la masa de aire que está dentro del tubo actúa como un proceso de retener ese movimiento, de amortiguar ese movimiento. ¿Ok? Entonces la curva que vemos aquí de color rojo viene a ser una oscilación sin amortiguamiento. Y nos damos cuenta que es sin amortiguamiento en la gráfica porque la amplitud, que es la altura de la onda, no ha disminuido, ¿no? Prácticamente tiene la misma altura en cada caso. ¿Ok? Entonces, ese es un indicio de que es un movimiento no amortiguado, y esto sucede porque beta es 0. Recuerda que 2 beta se ha definido como la constante de amortiguamiento entre la masa, ¿no? Entonces, para que beta salga 0, el que tiene que ser 0 es C. Y para que C sea 0, significa que la constante de amortiguamiento vale 0. Y si la constante de amortiguamiento vale 0, significa que no hay o no existe amortiguamiento. ¿Ok? Por eso este es un movimiento sin amortiguamiento. A pesar que hay una masa de aire dentro del tubo que actúa como una especie de fricción entre el objeto y la masa de aire, pero como está dentro del tubo y el tubo tiene un diámetro pequeño, se asume despreciable ese rozamiento. ¿Ok? Entonces ese sería el primer caso, movimiento sin amortiguar, sin estar sumergido en nada. Bueno, nada entre comillas, ¿no? Pero ahí, como dije, ya hay una masa de aire. Vamos a ver ahora el segundo caso. El segundo caso es cuando ya dentro del tubo de ensayo vamos a colocar agua, y como podemos ver, en el momento que está oscilando, la oscilación es de menor medida. Vemos que la curva inicial cae drásticamente, pero la pendiente es menor al caso en la que tendríamos un líquido con mayor viscosidad. Como se trata solo de agua, el tipo de amortiguamiento que se genera es un amortiguamiento subamortiguado, ¿no? Aquí beta es menor que omega. Recordemos, 2 beta viene de el coeficiente de amortiguamiento sobre la masa. Y en el caso de omega es la frecuencia angular, que es 2pi sobre t. También existe una frecuencia natural. La frecuencia natural se define como la raíz cuadrada de la constante elástica sobre la masa, pero esta no la vamos a usar por el momento. Vamos a trabajar solo con la frecuencia angular nada más.
Entonces, esto genera un movimiento subamortiguado, considerando que el tubo de ensayo aquí está considerándose dentro con líquido que es agua, solo agua, sin diluir con nada, sin sal, sin glucosa, sin nada, es libre. En ese caso se produce un movimiento subamortiguado, ¿no? Vemos que poco a poco se va aplanando la curva, indicando que el movimiento va cesando, ¿no? Llega un momento en el que el movimiento cesa por completo y ya no hay oscilación. En este otro caso, vemos que se sumerge en un líquido, esta vez ya no es agua sola, es agua con un diluyente más. Vemos que la oscilación prácticamente es casi instantánea. En el momento que se sumerge ya hay muy pocas oscilaciones y conforme pasa el tiempo prácticamente la curva está aplanada. Eso significa que hay aquí un movimiento sobreamortiguado, ¿no? Acá hay un sobreamortiguamiento. Sobreamortiguado. Aquí beta es mayor que omega, por ese motivo hay un sobreamortiguamiento aquí. Entonces, si tuviéramos que ver toda la curva así completa, vamos a ver que en la curva al inicio hay un decaimiento, aquí podemos observar, hay un decaimiento rápido, y luego hay pocas oscilaciones hasta que finalmente la curva está plana, se aplana por completo, indicando que ya no hay más oscilación. Ese es el caso sobreamortiguado. ¿Okay? Podemos considerar el líquido pues con un nivel de viscosidad alto. En este segundo caso vemos que también hay un cese del amortiguamiento. O sea, el proceso de amortiguar con el líquido es no tan rápido como en el caso anterior. Vemos que hay una caída rápida de aquí de la oscilación hasta que finalmente se aplana. Pero comparado con el caso sobreamortiguado, donde en el caso sobreamortiguado teníamos esto, pasaba así, era mucho más rápido. Aquí no, aquí hay un cambio de la curvatura gradual, es un cambio continuo de la curvatura, a diferencia de este otro, donde el cambio de la curvatura es brusco. ¿Okay? Entonces, ese cambio de curvatura brusco denota un sobreamortiguamiento. En el caso del cambio de curvatura lento, de forma paulatina y continua, es un caso críticamente amortiguado. Aquí beta y gamma son, omega, perdón, beta y omega son iguales. Ese es el caso críticamente amortiguado. Es como que la frecuencia natural de oscilación del sistema coincide con la viscosidad del líquido. Aquí podríamos considerar la viscosidad del líquido como aceite, por ejemplo, ¿no? Un aceite simple, porque si aumentamos la viscosidad del aceite por otro más viscoso, puede hacer que genere un sobreamortiguamiento. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los 4 casos mostrados a nivel gráfico. Ahora quizá te estés preguntando, ¿y por qué necesito yo saber este tipo de comportamientos de amortiguamiento? ¿O por qué tienen que ser necesariamente en líquido? ¿Por qué no puede tener un amortiguamiento de otro tipo? Aquí vamos a ver otro ensayo en laboratorio, donde podemos observar que tenemos una regla con un pequeño eje para que pueda oscilar como un péndulo. Tenemos en el extremo libre imanes, en la parte libre están los imanes, y tenemos una barra de aluminio que lo que va a hacer es que se va a ejercer una fuerza magnética entre la barra y los imanes. Entonces, ese elemento que sirve para hacer el proceso de amortiguamiento sería la fuerza magnética, la fuerza de atracción magnética entre el imán y la barra de aluminio. Debajo, en el piso, en la mesa, tenemos un papel milimetrado para poder hacer la medición de la distancia entre la línea que está aquí en la base y la distancia horizontal con el bloque de aluminio que está en la parte posterior. Entonces, vamos a ver en este caso de que no necesariamente tenemos que tener un fluido, ¿no? Podemos tener una fuerza magnética que va a hacer que cuando este péndulo empiece a oscilar, simulando como si fuera un resorte y una masa, va la fuerza misma magnética, la atracción de fuerza magnética va a hacer que esta oscilación disminuya y finalmente llega a su posición de equilibrio, que es esta línea vertical que estamos viendo aquí. Entonces, poco a poco va cesando el movimiento. En este momento, la distancia que existe entre la línea horizontal y el bloque de aluminio es de 20 milímetros. Entonces, vemos que el movimiento cesa, pero cesa después de un cierto tiempo, ¿no? En este caso, estaríamos viendo un movimiento críticamente amortiguado. ¿Ok? El tiempo es un tiempo promedio, no es un tiempo ni muy rápido ni muy lento. En este otro, la distancia de separación ya es de 10 milímetros. Igual la oscilación
se mantiene, pero tiene poca oscilación hasta que en un tiempo más reducido, porque hay menos distancia, termina llegando a su posición de equilibrio. Ahora se ha disminuido la separación en 8 milímetros. Vemos que el tiempo en la que llega a su posición de equilibrio es menor. Si acercamos más el bloque de aluminio, ahora está a 6 milímetros de distancia. Vemos que la oscilación es mucho más efectiva en el momento de cesar ese movimiento, o sea, el amortiguamiento es mayor. Ahora está a 4 milímetros de distancia, casi dio solo un ida y vuelta, o sea, completó un ciclo. Ahora está a 2.5 milímetros, apenas está cruzando la línea de equilibrio. Lo acercamos más, ahora está a 2 milímetros de distancia. Ahora vemos que con las justas llega a la posición de equilibrio y cesa. Lo acercamos más, ahora está a 1.5 milímetros, apenas llega a la posición de equilibrio. Lo podemos acercar más todavía, por ejemplo ahí lo tenemos a 1 milímetro de distancia, y con las justas llegó a la línea de equilibrio, con las justas apenas. Y podemos acercarlo más, ¿no? Prácticamente ya pegado, 0.5 milímetros de distancia, y vemos que el frenado magnético. Este sería el mismo principio que se rige en el caso de los trenes, por ejemplo, de levitación magnética, tendría el mismo efecto, ¿no? Solo que en el caso de los trenes de levitación magnética usan pues temperaturas bajas para poder hacer que el campo magnético se acelere. En este otro caso vemos un sobreamortiguamiento. Ya vemos que la distancia es mucho menor entre la parte del imán y el bloque de aluminio. Ahí está 0 milímetros, o sea, prácticamente están pegados, y se ve como es mucho más efectivo el amortiguamiento, ¿no? Ese es un sobreamortiguamiento. En este otro vamos a poder ver una viga en voladizo. Vemos que esta viga en voladizo puede estar oscilando, pero aquí estamos exagerando la distancia vertical en la cual oscila, ¿no? Esto simplemente para hacer más notorio el movimiento. Entonces empieza a oscilar libremente en su extremo y empieza a dibujar aquí la oscilación hasta que finalmente tiene un equilibrio en donde prácticamente ya desaparece la oscilación. ¿Ok? En este otro de aquí podemos ver que ya no tenemos necesariamente un imán, tampoco tenemos un líquido. Aquí tenemos un sistema masa-resorte. Aquí vemos la regla que no es un resorte como tal, simplemente es un elemento elástico. En el extremo final tenemos un bloque y un extremo está fijado, ¿no? Está fijado en un extremo. Y el que sirve como elemento para hacer el proceso de amortiguamiento es el espacio libre. El espacio libre tiene una masa de aire que circunda todo el espacio. Entonces esa masa de aire va a servir como elemento para amortiguar. Entonces el movimiento se va a dar vibrando hacia arriba y vibrando hacia abajo, pero desplazando la masa de aire. Entonces, a medida que vibra más, obviamente desplaza más masa de aire y por lo tanto hay más resistencia al movimiento. Y a medida que vibra menos, desplaza menos masa de aire, por lo tanto hay menos resistencia al movimiento. Entonces, bajo un tiempo prolongado, esta vibración va a terminar cesando, ¿no? Va a dejar de vibrar. Pero ese tiempo es un poco prolongado, ¿no? Por eso que esto genera un movimiento subamortiguado. Este movimiento es subamortiguado porque el tiempo necesario para que se estabilice toda la estructura es mucho mayor, ¿no? Tiene que transcurrir un tiempo considerable para que recién la estructura deje de vibrar. Entonces, el caso subamortiguado, al menos para estabilidad de estructuras, no nos sirve de mucho. Pero si queremos, por ejemplo, trabajar con otros tipos de situaciones en donde la vibración sí es necesaria, podríamos pensar en ese tipo de movimientos, ¿no? Movimiento subamortiguado. En el siguiente video vamos a ver un caso en donde vemos que aquí los estudiantes en una simulación mecánica han puesto una estructura de madera y en la parte superior han colocado ahí un plumón o un lapicero. Han pegado un papel blanco, aquí está en el piso esto, no sé si el piso o la pared, y al momento que la estructura empieza a vibrar, la misma punta o el lápiz o lapicero empieza a dibujar la oscilación que el sistema tiene, ¿no? Obviamente en la base de esta arquitectura de madera tenemos algunos resortes que sirven como elemento de estar simulando la vibración.
¿no? Entonces aquí vemos cómo es que la oscilación se da y sobre el papel se va pintando y ahí se ve el tipo de movimiento, que es un movimiento subamortiguado. El tipo de movimiento va disminuyendo poco a poco la amplitud hasta que obviamente va a llegar un momento en el que se estabiliza. Ese es el movimiento subamortiguado, ¿no? Entonces aquí casi similar a lo que hace un sismógrafo, ¿no? Un sismógrafo más o menos hace eso. Al momento que hay vibraciones del nivel del piso, pues registra esos movimientos a través de ondas, y aquí también lo estamos viendo en este caso. En este otro video vemos, es un video viral que se hizo viral en las redes sociales, en donde vemos que aquí el ingeniero está probando con líneas verticales, estas que son elásticas, bloques. Estos bloques que están de color blanco, por el momento están colocados en la parte superior, y lo que va a hacer él es simular un movimiento sísmico. Entonces va a simular un movimiento sísmico haciendo que todos oscilen, y van a haber estructuras que oscilan menos y otras que oscilan más. Es decir, va a haber estructuras que van a tener un movimiento subamortiguado, otras que van a tener movimiento críticamente amortiguado, otras que van a tener movimiento sobreamortiguado, y bueno, todos van a tener amortiguamiento ahí, porque todos trabajan con estructuras elásticas. El caso no amortiguado sí no se va a ver ahí. Aquí solamente hay movimientos amortiguados. Entonces ahí vemos cómo es que oscila el primer elemento, cuando lo va simplemente alterando en la parte vertical, y va luego a tener en cuenta que la posición de la masa influye bastante, ¿no? Como vemos, la masa está en el extremo, aquí tiene menos longitud, aquí tiene mucho menos longitud todavía. La masa lo ha bajado un poco, lo baja más, lo empieza a hacer oscilar. Vemos cómo la estructura oscila diferente. En esta otra más pequeñita, aparentemente debería ser más estable, ¿no? Pero aquí tiene una oscilación muy grande. En esta otra, igual las dos juntas lo está moviendo. Vemos que una se estabiliza más. Nota que en la parte de la base tiene un pequeño amortiguador, ¿no? En la parte de la base, ¿no? En la parte de la base todos tienen un pequeño amortiguador, pero hace un efecto diferente porque el largo es distinto, el bloque con masa también es diferente, entonces por eso que hace un efecto distinto. Luego él va a simular un movimiento con la base, va a mover toda la base, observa cómo mueve la base. Ahí va a empezar a mover la base. ¿Listo? Ese es un movimiento en sentido transversal. Nosotros sabemos que un movimiento sísmico tiene dos movimientos, ¿no? Los transversales y los casos de cizaña, en los que empieza ya a resquebrajarse todo, ¿no? En este caso está haciéndolo en una sola dirección. Ahí está. Vemos cómo solamente una estructura vibra mucho, las demás no. Y eso depende de la distribución de peso. La distribución de peso aquí es significativa, el tipo de oscilación también es significativo, y tiene que ver con los tipos de amortiguamiento que se van a generar. Subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. En la realidad, cuando se hacen las construcciones en edificios, podemos ver que hay algunos edificios que usan, por ejemplo, este tipo de péndulo. Aquí vemos que hay un bloque esférico, y este bloque esférico está obviamente con un peso masivo. Tenemos, ¿cuántas toneladas aquí? Más de 10 toneladas, me parece. La estructura está sujeta a cadenas en la parte superior del techo, ahí están las cadenas. Entonces aquí todo el edificio va a vibrar, y obviamente esta especie de amortiguador gigante está generando ese proceso de estabilidad, ¿no? Aquí la esfera tiene 150 toneladas de peso, pero si tú comparas pues el peso de la esfera con el peso de todo el edificio, no es nada, ¿no? El edificio pesa miles de toneladas, ¿no? Entonces aquí la esfera apenas pesa 150 toneladas. Sin embargo, su posición está en el piso 22, su ubicación en el edificio y la forma en la que tiene la longitud de estas cadenas sujetas ancladas en el techo generan un nivel de estabilidad que es suficiente para poder disminuir la vibración de todo el edificio. Ahora, no anula la vibración, o sea, no lo llega a ser al 100% el anulamiento, solo tiene un cierto nivel de efectividad. Este nivel de efectividad está en un cierto porcentaje, creo que es el 30%. A ver, vamos a ver. Eh, que tiene dos amortiguadores viscosos. Aquí, cuando se refiere a estos amortiguadores viscosos, se refiere a estos extremos que vemos aquí en forma de palanca. Ok, ahí está. Está conectado a la esfera metálica. Y normalmente lo que hacen es para estos tipos de tubos,
Es como si fuera más o menos el embolo para los inyectables, ¿no? ¿Han visto los inyectables que tienen aquí un embolo? Y encaja exactamente en este tubo, ¿no? Entonces lo que va a hacer esto es conectarse a la esfera y cada vez que la esfera oscile, esto empuja al embolo hacia adentro. Obviamente acá hay un líquido viscoso y el líquido viscoso se opone al movimiento de la presión y tiende a estabilizar el movimiento de la esfera. Tiende a estabilizar el movimiento de la esfera y por lo tanto la esfera ayuda a estabilizar también toda la estructura del edificio. Entonces, esa es una forma de amortiguamiento. Se pueden probar varios estilos, ¿no? Este es el estilo que están probando para esta estructura y como ya lo dijeron ahí, pues está ubicado en el piso 22. Como ven aquí, el efecto ante sismos es de una reducción del 30%. ¿Hay amortiguadores perfectos? No, no existen. Todos van a tener un nivel de porcentaje de efectividad. Esto lo tiene el 30%. Podrían haber otras estructuras que lo tienen al 40, al 50, en fin, ¿no? Puede variar. Eso ya depende de las dimensiones y también del nivel de inversión que hagan en el proyecto. ¿Qué más? Aquí vemos, bueno, ahorita vamos a ver este paper que está en inglés. Ustedes también pueden leer documentos fuera ya de lo que hacemos en clase. Traten de buscar documentos que pueden estar no en español, pueden estar en inglés, pero ustedes saben que pueden usar traductor de Google para poder leer documentos de este tipo, ¿no? Tampoco te vas a leer pues, un compendio de 1000 páginas. Te lees pues 3, 4 páginas. No requiere mucho tiempo para poder investigar un poco sobre estos temas también. ¿Okay? Te comparto este link de este PDF, que es bastante interesante, donde puedes investigar un poquito más sobre el movimiento amortiguado. Bueno, ya con esa introducción es suficiente para poder introducir el tema de esta sesión, que son justamente aplicaciones, ¿no? En todas las semanas anteriores hemos estado revisando contenidos teóricos, obviamente, y a partir de aquí estamos introduciendo algunas aplicaciones que son útiles. Vemos que físicamente se usan bastante, pero pasan por un análisis teórico. Es necesario porque la teoría ayuda a completar todas las variantes que podrían haber y luego lo único que hacemos es empezar a experimentar con diferentes materiales, ¿no? Como lo hemos visto en los videos también. Bueno, de la sesión anterior no hay nada porque hubo examen, que ustedes tienen los resultados de sus exámenes. Así que vamos a ver un ejemplo de cada tipo. Vamos a ver un ejemplo de una EDO que simula una vibración mecánica no amortiguada. Vamos a ver el ejemplo de una EDO que modela una vibración mecánica amortiguada. Recuerda que en el caso amortiguado pueden haber 3 tipos: subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Si va a ser subamortiguado, la solución va a tener esta forma: exponencial por la función seno o coseno. Y si va a ser críticamente amortiguado, la solución va a ser de esta forma: va a ser polinomio de grado 1 por la exponencial. Y si va a ser sobreamortiguado, la solución va a ser de esta forma: es constante por exponencial, constante por otra exponencial. Lambda 1 y lambda 2 salen de la solución homogénea de la EDO. En el caso no amortiguado, la solución va a ser constante por coseno, constante por seno. ¿Okay? Según la forma de la solución, nos vamos a dar cuenta de qué tipo de movimiento se trata. En el caso de los circuitos eléctricos, vamos a ver 2 casos: circuito con corriente continua, que es con batería, y circuito con corriente alterna, que es la que todos tenemos en los domicilios cuando hacemos uso del servicio de energía eléctrica. Bien, entonces es importante reconocer cuando una es homogénea y no homogénea, porque según eso vamos a ver qué tipo de ecuación vamos a resolver en los modelos físicos. Entonces, en el caso homogéneo, nosotros sabemos que para que sea homogéneo tiene que estar igualado a 0. En el caso no homogéneo, simplemente está igualado a otra expresión que no es 0. Para nosotros, la EDO homogénea se va a usar para los movimientos sin amortiguamiento y con amortiguamiento. ¿Okay? Ahí vamos a usar la EDO homogénea. Y la EDO no homogénea lo vamos a usar para el caso de circuitos eléctricos, tanto para corriente continua, como también circuitos eléctricos para corriente alterna. ¿Ok? Las EDOs no homogéneas en circuitos eléctricos y las EDOs homogéneas para movimientos mecánicos con amortiguamiento y sin amortiguamiento, ¿no? Para ambos casos. Y ahí vamos a tener el uso de este tipo de EDOs.
Entonces, el logro de esta sesión está fundamentado en resolver las diferentes aplicaciones. Como ya dijimos antes, vamos a ver un ejemplo de cada tipo, ¿no? Y vamos a aplicar las técnicas que ya conocemos, que es la ecuación característica para las E2 homogéneas, y para las E2 no homogéneas vamos a usar o bien coeficientes indeterminados o bien variación de parámetros, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, en el caso de que tengamos un resorte y una masa, y la disposición de ellos sea de forma vertical, el análisis sería de la siguiente manera. Consideramos que el resorte tiene masa despreciable. Esto no significa que la masa del resorte sea cero, ¿no? Sino que es despreciable en un sentido de que no influye su masa del resorte en el proceso de planteamiento de la ecuación diferencial. También aquí consideramos que, bueno, el sistema va a hacerse en un ambiente de resistencia del aire cero. Es como si estuviéramos asumiendo que todo el proceso se lleva a cabo en un tubo vacío. O sea, no hay masa de aire alrededor y consideramos resistencia del aire cero, movimiento libre que sabemos. Entonces, al extremo libre del resorte le colocamos un bloque de masa m, y en el producto de colocarle ese bloque en el extremo libre va a haber un estiramiento. Entonces, desde la posición del largo original del resorte a la nueva posición que tenemos ahora, producto de haber colocado este bloque, se ha producido un primer estiramiento. Ese estiramiento es de una longitud S. Ese es el estiramiento inicial cuando colocamos el bloque en el extremo libre y se estira el resorte. Ahora, para nosotros, en el caso que nos dirijamos hacia abajo, decimos que es a favor del movimiento y los valores van a ser valores positivos. En el caso que nos dirijamos hacia arriba, decimos que el movimiento es en contra y vamos a asumir valores negativos, ¿no? Hacia arriba, valores negativos, hacia abajo, valores positivos. ¿Hacia arriba de quién y hacia abajo de quién? Bueno, de la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es aquella en la que el resorte y la masa no están en movimiento, ¿no? A eso le llamamos la posición de equilibrio. Entonces, por arriba de la posición de equilibrio son valores negativos. Por debajo de la posición de equilibrio son valores positivos. Positivos a favor del movimiento, negativos en contra del movimiento. ¿Ok? Esa es la convención que vamos a tomar. Entonces, siendo así, en el caso de la posición de equilibrio, tendríamos que aplicar la condición de equilibrio, que es la suma de fuerzas igual a cero. Y aquí estarían interviniendo dos fuerzas. Una que es el peso y otra que es la fuerza de restitución elástica que tenemos en el resorte. La fuerza de restitución elástica está en sentido contrario a la del peso. Apunta hacia arriba. Como apunta hacia arriba, esta es negativa. Y en el caso del peso, pues está hacia abajo. Y como está hacia abajo, este es positivo. ¿Okay? Peso en positivo y fuerza de restitución elástica en negativo, que se opone al movimiento. Entonces, suma de fuerzas verticales es cero, no hay resistencia del aire, recuerda. Y planteando esa condición, tenemos fuerza de resistencia menos peso igual a cero. O sea que el peso es igual a la fuerza de resistencia elástica, y por la ley de Hooke, la fuerza de resistencia elástica es K por S. K es la constante elástica, y S, recuerda, es el desplazamiento vertical al momento de colocar el bloque en el extremo libre del resorte. Ese estiramiento que ha habido es S. Entonces, ¿cuándo voy a usar la condición de equilibrio? La condición de equilibrio lo voy a usar cuando necesito calcular la constante elástica. ¿Okay? Condición de equilibrio lo usas cuando vayas a calcular la constante elástica. ¿Por qué? Porque en el problema ya vas a tener cuánto vale S, esto te lo da el problema, y también vas a tener cuánto vale el peso. El mismo problema también te lo da. Entonces de ahí despejas K, que sería el peso entre S. Ese resultado es la constante elástica. ¿Okay? Una vez que ya tienes la constante elástica, para el tercer caso, lo que vamos a hacer es ya analizar el movimiento. Entonces en el movimiento ya no hay equilibrio. Aquí lo que va a surgir es que esta estructura empieza a oscilar y no existe equilibrio en ese caso. Entonces, como no existe equilibrio, lo que se cumple es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la suma de fuerzas, o la fuerza resultante, es igual a la masa por la aceleración.
Y como nosotros sabemos que solamente aquí hay dos fuerzas, porque estamos despreciando la resistencia al aire, tendríamos el peso y la fuerza de restitución elástica que tenemos para el resorte. Reemplazamos quién es W. W es el peso, y hemos dicho que W es K por S, y la fuerza de restitución elástica es la constante elástica por el desplazamiento total. Habíamos dicho que hay un desplazamiento inicial S, ¿verdad? Ahora, a ese se le suma un segundo desplazamiento que es Y. ¿De dónde sale este desplazamiento Y? En el momento que nosotros planteamos la posición de equilibrio, que es donde no hay oscilación, nosotros hemos hecho un estiramiento adicional. Ese estiramiento adicional le hemos llamado Y. ¿Okay? Es cuando hacemos ese estiramiento adicional en la que soltamos el bloque y ahí empieza la oscilación. ¿De acuerdo? Cuando le hacemos ese estiramiento adicional. Entonces el estiramiento total es S más Y. Por eso ves aquí la suma, S más Y. Ese es el total de longitud que se estira el resorte cuando inicia el movimiento. Y eso es igual a masa por aceleración. Bueno, entonces reemplazando la aceleración por la segunda derivada de la posición y cancelando términos aquí, tenemos esta ecuación diferencial. Esta sería la ecuación diferencial cuando no hay amortiguamiento. ¿Okay? Cuando no existe amortiguamiento, aquí intervienen solo dos constantes, lo que es la masa y lo que es la constante elástica. La masa afecta a la aceleración y la constante elástica afecta a la posición. ¿Ok? Entonces una E homogénea, muy fácil de resolver, pero ya tendríamos que resolverlo con el valor de la masa y con el valor de la constante elástica que corresponda a ese sistema. Para resolver la E homogénea, pues sabemos que usamos la ecuación característica y calculamos las raíces y reemplazamos. Lo mismo que ya hemos hecho en las teorías de la clase pasada. Bueno, en el caso del movimiento horizontal, la ecuación diferencial que se obtiene es la misma que la ecuación diferencial en el movimiento vertical. ¿Qué es lo único que cambia? Solo la función de desplazamiento. Aquí la función de desplazamiento es X, porque es movimiento horizontal, y aquí la función de desplazamiento es Y, porque se trata pues de un movimiento vertical. Que es la misma ecuación diferencial, es una homogénea, se usan las mismas constantes, M y K, va a ser la misma solución, solo cambiamos la variable X y Y, según si es movimiento horizontal o es movimiento vertical. En el caso del movimiento horizontal, estamos despreciando la, la fricción con el piso, no hay fricción con el piso, nuevamente es un movimiento ideal. En este caso, en el caso vertical lo que estamos despreciando es la fuerza de resistencia del aire y también es un movimiento ideal. Entonces, para ambos casos son movimientos ideales. En el caso horizontal, sin fricción con el piso, y en el caso vertical, sin resistencia del aire. ¿Okay? Tener en cuenta ese detalle. Entonces, ese es el caso sin amortiguamiento. Así que vamos a ver un ejemplo en donde usamos eso. Nos dicen que hay una masa que tiene un peso de 2 libras. Nota la unidad de medida que se está usando para el peso, que son libras. Libras fuerzas en este caso. Eso es el sistema inglés. No está trabajando con el sistema internacional. Está trabajando con el sistema inglés. Luego dice que el resorte se alarga 6 pulgadas. Recuerda que ese estiramiento o ese alargamiento que hay ahí es después de haber colocado en el extremo libre del resorte un bloque. ¿Okay? Entonces, ese desplazamiento que hay hasta el centro de gravedad del bloque es de 6 pulgadas en este caso. Entonces, S, que es el desplazamiento, es 6 pulgadas. Acá tenemos un problema en cuanto a la unidad de longitud. La unidad de longitud está en pulgadas aquí. Pero más adelante vamos a ver que la velocidad está en pulgadas por segundo. Bueno, pies por segundo. Entonces, la velocidad nosotros sabemos que las unidades dimensionales es L sobre T, ¿no? L que es longitud, T que es tiempo, la unidad de tiempo. Y aquí en longitud se está usando pies. Y en la unidad de tiempo se está usando segundos. Con la unidad de tiempo no hay problema. El problema está con la unidad de longitud. Porque aquí nos dice que es pies y acá nos dicen que la unidad de longitud es pulgadas. Nosotros no podemos estar usando unidades de longitudes diferentes. Tienen que ser las mismas. O todos son pies o todos son pulgadas. En este caso, ya que la velocidad está en pies, vamos a trabajar con unidad de longitud todo en pies. Entonces tenemos que convertir las 6 pulgadas a su equivalente en pies.
¿Ok? Entonces, ahí el factor de conversión que vamos a usar es que está en la relación de 1 a 12. ¿Ok? Y con ese factor de conversión vamos a trabajar. Entonces, este desplazamiento que nos han mencionado, voy a borrar esto, se refiere al momento en el que colocamos el bloque y el resorte se estira. Ese es el primer estiramiento. Luego nos dice que en el tiempo cero se libera la masa desde un punto que está 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Recordemos que esta es la posición de equilibrio, después del primer estiramiento. Entonces, el resorte se estira una vez más y en ese momento la distancia que hay desde la posición de equilibrio hasta el centro de gravedad del bloque, esa distancia vertical es de 8 pulgadas. ¿No? 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Entonces aquí llévale 8. Es en ese momento en la que el bloque se libera y en el momento que se libera hay una velocidad ascendente de 4/3. Hemos dicho que hacia arriba es negativo, ¿verdad? Pues aquí la velocidad es menos 4/3. Esta velocidad corresponde a la primera derivada de la posición y esto es en el tiempo cero. Y con respecto a este estiramiento que vale 8, es la posición en el tiempo cero, sin derivar. Esto vale 8. Solo que este 8 que está en pulgadas hay que convertirlo a pies para que tengamos las dos condiciones iniciales. Listo, entonces reemplazamos datos. Vamos a usar en el sistema inglés gravedad igual a 32 pies por segundo cuadrado, la aceleración de la gravedad. Y vamos a usar el factor de conversión, un pie igual a 12 pulgadas. Si convertimos estas 6 pulgadas a pies, el factor de conversión es, recuerda, es un doceavo, multiplicando por un doceavo, tendríamos un doceavo por 6, es un medio, lo que es lo mismo, 0.5. ¿Ok? Entonces tendríamos 0.5 pies o un medio de pie. Esa sería y evaluado en 0, que es la posición inicial. ¿Ok? No, este no es y evaluado, este es S. Este es S, perdón. S, que es el desplazamiento del resorte al momento de colocar la masa en el extremo libre. Para las 8 pulgadas, ahí sí es el desplazamiento inicial. En Y evaluado en 0 es el desplazamiento inicial, que vendría a ser de 8 pulgadas. También multiplicamos por un doceavo por 8. Simplificando sale 2/3. Y esto vendría a ser, claro, 2/3 de pie. Y este vendría a ser el desplazamiento inicial. Luego, con respecto a la velocidad ascendente, ya hemos dicho, la primera derivada, evaluada en 0, y con esa ascendente, menos 4/3. Menos 4/3 de pies por segundo. Y bueno, ahora también necesitamos calcular la constante elástica y necesitamos calcular también lo que es la masa. Para el caso de la masa no hay problema porque la masa es peso entre gravedad y como la gravedad vale 32, pues el peso de 2 libras lo dividimos entre 32 y sale la masa un 16avo. Para la constante elástica tengo que usar la primera condición de equilibrio en la que suma de fuerzas es igual a 0. Ahí ya sabemos que sale W igual a K por S. Reemplazo S y reemplazo W, ¿no? Que es el peso. S ya lo teníamos en pies, que es 0.5 o un medio. Y W, que es el peso, ya nos daba, era 2 libras. Está 2 libras. Bueno, despejamos K y nos sale K igual a 4. K igual a 4 es el valor de la constante. Y con respecto a la masa ya habíamos dicho que era un 16avo. Pues el paso 1 para resolver el ejercicio es hallar las constantes para reemplazar en la E. ¿Cuáles serán esas dos constantes? Como es un movimiento sin amortiguamiento, se trata de la constante elástica y de la masa, ¿no? Esas dos constantes son las que necesitamos. Constante elástica y la masa. Ese es el paso número 1. El siguiente paso es reemplazar esas dos constantes en la ecuación diferencial. Entonces, como ya tenemos las dos constantes, reemplazamos en la EDO y ahí tenemos expresión. ¿Okay? Estamos reemplazando en la EDO que ya sabemos de dónde viene. Ahora resolvemos esta EDO homogénea. Para resolver esta EDO homogénea, ecuación característica, hallamos las raíces, aquí salen conjugados complejos, usamos seno, coseno, reemplazamos y nos queda esta expresión. Hacemos la combinación lineal y tenemos la solución de la ecuación diferencial.
Este es el paso 2. El paso 2 ha sido reemplazar las constantes y resolver la EDO homogénea. Acá está la solución homogénea. Ahora vamos al paso 3. El paso 3 es reemplazar las condiciones iniciales para poder calcular cuánto vale C1, cuánto vale C2. ¿Ok? Recuerda que la condición inicial sale de aquí. En el tiempo 0, la masa se libera en un punto que está 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Y luego la otra condición inicial es que la velocidad ascendente es 4 tercios, ¿no? Eso ya lo habíamos deducido anteriormente, así que solo hay que reemplazarlo. Bueno, pues vamos a las condiciones iniciales. Primera condición inicial, desplazamiento, las 8 pulgadas que teníamos aquí por debajo de la posición de equilibrio, convertido en pies, ya sabemos que es 2 tercios, solo hay que multiplicarlo por un doceavo, y esta es la primera condición inicial. La segunda condición sale de la velocidad ascendente, que por ser ascendente es negativa, que sería menos 4 tercios. Con esas dos condiciones iniciales, reemplazamos en la solución que teníamos. La primera condición inicial, y evaluado en 0, 2 tercios, acá tengo y, hay que reemplazar con t igual a 0, para poder reemplazar todo eso por 2 tercios. Entonces reemplazamos, sustituimos y despejamos. La constante 1 vale 2 tercios. Ahora usamos la segunda condición inicial, esta. Hay que derivar todavía, hay que derivar esta expresión. Así que derivando esa expresión, usando regla de la cadena, tenemos esto. Reemplazamos el tiempo 0. Despejamos y tengo la constante 2 que valdría menos un sexto. Bueno, ya tengo las dos constantes, así que reemplazando la solución general de la EDO, ya tenemos la solución final. Ahora sí es la solución final. 2 tercios de coseno de 8t menos un sexto de seno de 8. ¿Okay? Como vemos, la solución está en términos de una constante por coseno y una constante por seno. Cuando la solución queda de esa forma, se trata de un movimiento no amortiguado. Y claramente sabemos que este movimiento es no amortiguado porque en todo el texto, en ninguna parte del texto nos dice que haya algún amortiguamiento. No existe ninguna parte que nos diga que haya amortiguamiento. Pero la solución que hemos obtenido es efectivamente la solución para un movimiento no amortiguado. ¿Ok? Y listo, ¿no? Este sería el primer ejemplo en donde lo hemos resuelto en 3 pasos. Paso número 1, hallar las constantes, que son constante elástica y la masa. Paso número 2, reemplazamos las constantes en la EDO y resolvemos la EDO. Y paso número 3, usamos las condiciones iniciales para obtener la solución final de la ecuación diferencial. Y eso es todo aquí. Pues ahí si hubiera algún comentario, alguna pregunta. Bien, vamos a ver ahora el caso de amortiguamiento. ¿Ya? En el caso de amortiguamiento, podemos suponer que el amortiguador tiene esta forma, o puede ser el amortiguador que sea líquido, o puede ser que el amortiguador sea un fluido, como el aire. Eso puede variar. Eso el amortiguador es relativo. Puede ser cualquier elemento que sirva para reducir el movimiento. Entonces aquí lo que va a suceder es que la fuerza de amortiguamiento es la constante de amortiguamiento por la velocidad. ¿Okay? La fuerza de amortiguamiento afecta a la velocidad del sistema, obviamente. Entonces se trata de calcular esa constante de amortiguamiento. El mismo problema te lo va a decir, pero el texto hay que extraerlo. Hay que extraer ese valor y hay que reemplazarlo. Entonces aquí tenemos el sistema, ahí está el resorte, ahí está el amortiguador. Vemos que a la hora de colocar el bloque en el extremo libre del amortiguador y del resorte, hay un desplazamiento S. ¿Okay? Luego estiramos un poco más el resorte con el amortiguador y tenemos un segundo desplazamiento que llamamos Y. En ese momento, cuando soltamos, empieza el movimiento. Empieza el movimiento, pero ya con un amortiguamiento. Volvemos a aplicar la condición de equilibrio. Suma de fuerzas es igual a 0. Esta vez tenemos 3 fuerzas. La fuerza de restitución elástica, la fuerza de amortiguamiento y el peso. 3 fuerzas, a diferencia del primer caso donde teníamos solo 2 fuerzas. Pero como esto es una posición de equilibrio, en la posición de equilibrio no hay movimiento. Si no hay movimiento, no hay velocidad.
Si no existe velocidad, la velocidad vale cero. ¿Okay? Entonces, como la velocidad vale cero, la fuerza de amortiguamiento también es cero. Entonces, esta parte se va a cancelar. Así que nos queda lo mismo que en el caso anterior. Peso es igual a la fuerza de restitución elástica, y por la ley de Hooke, la fuerza de restitución elástica es la constante elástica por el desplazamiento S. ¿Okay? Así que es lo mismo que teníamos aquí. Ahora vamos al caso del movimiento. Habíamos dicho que después de que hay un estiramiento Y, en ese momento se libera el bloque y empieza el movimiento, ¿no? El movimiento oscilatorio. Entonces, como ahí ya no hay equilibrio, aplico la segunda ley de Newton. Las fuerzas resultantes son para tres fuerzas. Nota que W está en positivo porque está hacia abajo. Y fuerza de restitución elástica y la fuerza de amortiguamiento son negativos porque van hacia arriba. Están en contra del movimiento. Bueno, reemplazamos. Tendríamos esta expresión. Nota que aquí la fuerza de amortiguamiento es constante por velocidad. Bueno, simplificamos ahí la expresión y nos queda esta ecuación diferencial. Estamos reemplazando la aceleración por la segunda derivada de la desplazamiento y la velocidad por la primera derivada del desplazamiento. Ahora lo que hacemos es ordenar y tendríamos ya la ecuación diferencial. A diferencia de la ecuación diferencial anterior, sin amortiguamiento, aquí tenemos ahora tres constantes. Masa, coeficiente de amortiguamiento y el coeficiente de elasticidad. K, C y M. Tres constantes. Entonces, para resolver un problema con amortiguamiento, el paso número 1 es calcular esas tres constantes. M, la masa, C, coeficiente de amortiguamiento, y K, la constante elástica. ¿Okay? Tres constantes necesitamos. Y luego resolvemos la E homogénea, que es fácil de resolver. Entonces, si el movimiento fuera movimiento amortiguado horizontal, la ecuación diferencial es la misma que en el caso vertical, ¿no? Sigue siendo la misma ecuación diferencial, sigue siendo homogénea, sigue usándose las tres constantes, M, B y K. Algunos le ponen M, C y K, donde C es la constante de amortiguamiento, es relativo. Lo de menos, igual sigue siendo amortiguada. Veamos entonces este ejemplo. Se trata de una masa de 8 libras de peso y un alargamiento de 2 pies. Entonces, notemos aquí que la unidad de longitud ya está en pies. No hay necesidad de convertir pulgadas a pies aquí. Podemos, de esa parte, ya tener cuidado porque esto ya está en pies. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Este es el resorte. Luego el resorte se estira porque estamos colocando la masa en un extremo. Así que ahí el estiramiento inicial que hay es de 2 pies, ¿no? El estiramiento ese que hay es de 2 pies. Esta sería entonces la posición de equilibrio. Luego dice, suponiendo que una fuerza amortiguada es 2 veces la velocidad instantánea. Entonces, fuerza de amortiguamiento es 2 veces la velocidad. Entonces, no solamente ese resorte, sino ese resorte más un amortiguador. Pues acá está el amortiguador. Y esta fuerza de amortiguamiento está en la proporción del doble de la velocidad. Entonces queda claro aquí que el coeficiente de amortiguamiento vale 2. El coeficiente de amortiguamiento vale 2. Y ya no hay necesidad de calcularlo, simplemente es reemplazar. Y luego dice que calculemos la ecuación del movimiento, es decir, calculemos la función y de t, teniendo en cuenta que la masa inicial se libera desde la posición de equilibrio. A diferencia del ejercicio anterior, en el ejercicio anterior llegaba a haber aquí un estiramiento adicional y esa distancia vertical que había era la distancia con la cual a partir del cual se soltaba el bloque para que empiece el movimiento, ¿verdad? Ahora no. Ahora el bloque se va a soltar desde la posición de equilibrio. Desde aquí se suelta el bloque. Entonces, eso significa que esa distancia vertical adicional no existe. O, que es lo mismo, que esa distancia vertical es cero. Eso significa que se libera desde la posición de equilibrio. Significa que y de cero vale cero, porque esa distancia adicional no existe. Luego nos dice que la velocidad es ascendente y es de 3 pies.
Entonces, como va hacia arriba es negativo, por lo tanto la velocidad es la primera derivada de la posición, esto sería igual a -3. ¿No? Entonces, tenemos ahí las dos condiciones iniciales. La primera derivada evaluada en 0 vale -3 y el desplazamiento evaluado en 0 vale 0. ¿No? Esas dos condiciones iniciales vamos a utilizar. Bueno, entonces, como estamos en el sistema inglés, seguimos usando gravedad igual a 32 y la masa la podemos despejar del peso entre la gravedad. Así que reemplazamos datos. Tenemos ahí el desplazamiento inicial, tenemos el peso, la condición de equilibrio nos permite calcular la constante elástica. Es bastante fácil, solo reemplazamos quién es S vale 2, pasamos W, que es el peso vale 8, así que despejando la constante elástica vale 4. Es bastante sencillo, despeja. Ahora vamos a lo que es la masa también es fácil de hallar, simplemente dividimos peso entre gravedad. En este caso sería 8 sobre 32, que simplificado es un cuarto, o lo mismo, 0,20. Puedo usar decimales aquí porque el resultado es un resultado exacto. Si no fuera un resultado exacto, pues, lo dejaría como fracción. Y ahora vamos a usar el hecho de que la fuerza de amortiguamiento es 2 veces la velocidad instantánea, ¿no? Y ya con eso sabemos que la constante de amortiguamiento vale 2. Listo. Entonces, el paso número 1 era hallar las tres constantes. Constante elástica, masa y coeficiente de amortiguamiento. Listo. Ya tengo tres constantes, ahora vamos a reemplazar en la EDO. Reemplazamos en la EDO. Ahí está, la EDO ya reemplazada con las constantes. Y ahora resolvemos la EDO homogénea. Planteamos la ecuación característica, hallamos las raíces, reemplazamos en la fórmula y obtenemos la combinación lineal. Una vez que ya tenemos la solución de la EDO, falta hallar las constantes C1, C2. Y esa constante ya sabemos que lo vamos a calcular usando las condiciones iniciales. Entonces, usando condiciones iniciales, reemplazamos posición inicial 0 y velocidad inicial -3. Si pasamos la posición inicial 0, la constante 1 vale 0. Ahora derivamos, evaluamos el 0 también, se cancelan estos dos y la constante 2 vale -3. Así que reemplazando en la solución de la EDO tenemos -3t por e a la menos 4. Como vemos aquí la forma de la solución, la fórmula de solución es un polinomio por una exponencial. Cuando es un polinomio por una exponencial, se trata de un movimiento críticamente amortiguado, ¿no? Entonces, este movimiento es críticamente amortiguado, lo que habríamos obtenido aquí, ¿no? Porque es un polinomio por una exponencial, ¿no? Polinomio por exponencial. Y listo. Entonces ya tenemos ahí un ejemplo del movimiento sin amortiguamiento y otro ejemplo con movimiento amortiguado. Que en este caso nos ha salido críticamente amortiguado. Lo de la clasificación solo es para completar el ejercicio nada más, ¿no? No porque el ejercicio te pida clasificar el tipo de movimiento. Solo es para completar la teoría. Listo. Ahora con esto vamos a poder hacer el caso de circuito. Vamos a empezar con el circuito para corriente continua. A diferencia del caso del movimiento amortiguado, acá vamos a usar tres constantes que son la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Aquí vamos a tener que la suma de voltajes es constante, V, porque estamos trabajando con corriente continua, y las caídas de voltaje son para la resistencia, inductancia y capacitancia. Los aplicados la fórmula de caídas de voltaje. En el caso del voltaje para la resistencia es la ley de Ohm, R por I. En el caso del voltaje para la inductancia es L por la derivada de la intensidad de corriente. Y el voltaje para la capacitancia es 1 sobre C por la carga eléctrica Q. Ahora, debemos recordar que la intensidad de corriente I es la derivada de la carga eléctrica. Reemplazando, tendríamos una EDO de orden 2. Entonces, esta EDO de orden 2 es con la variable Q, que es la variable de carga, y tenemos las tres constantes, L, inductancia, R, capacitancia, y 1 sobre C para la capacitancia, inductancia, resistencia y capacitancia, y el voltaje constante, asumiendo pues que se trata de un proceso de corriente continua, ¿no? Como una batería que va alimentando el capacitor.
Bueno, entonces eso es todo. Esta EDO sería una EDO no homogénea. Y para resolver una EDO no homogénea, sabemos que tenemos dos partes, ¿no? La solución homogénea más la solución particular. Entonces vamos a verlo en este caso. Dice, se conecta en serie a una fuente de voltaje 1,5, una resistencia de 20 ohmios, un capacitor de 0,01 faradios y un inductor de 0,1 henries. Y tenemos las tres constantes que vamos a necesitar, no hay que calcularlas, solamente hay que usarlas. Luego dice, determine la carga en el capacitor. O sea, nos está pidiendo quién es Q de T. Esa es la función incógnita. Y la corriente que circula en todo tiempo. O sea, me piden también la intensidad de corriente. Recordemos que la intensidad de corriente es la derivada de la carga. Luego nos dice que inicialmente el capacitor está totalmente descargado. Eso significa que la carga eléctrica en el tiempo cero vale cero. Porque el capacitor está descargado, no hay carga eléctrica. Y luego dice, no fluye corriente por el circuito. El flujo de corriente es I, así que la intensidad de corriente en el tiempo cero es cero también. Estas son las dos condiciones iniciales que vamos a usar. Bueno, reemplazamos entonces. Tenemos las tres constantes, las reemplazamos y tenemos esto. Hemos reemplazado L, donde L es 0,1. Hemos reemplazado R, donde R es 20. Y también hemos reemplazado 1 sobre C, que sería 1 entre 0,001, que es lo mismo que 1000. Y listo. Esto igualado al voltaje, donde el voltaje en este caso es constante, que es 1,5. Y listo, ¿no? Ya tenemos con eso la EDO planteada. Ya sabemos que para resolver esta EDO necesitamos la solución homogénea y luego la solución particular. Es en la solución particular donde vamos a poder aplicar coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Vamos a empezar con el caso homogéneo. Caso homogéneo igualado a cero, pues característica, calculamos las raíces, nos sale raíces repetidas, y reemplazamos en la fórmula. Hacemos la combinación lineal, y listo. Ya tenemos la solución del homogéneo. Una vez que tengo la solución homogénea, vamos ahora con la solución particular. Yo voy a usar varios coeficientes indeterminados, pero tú podrías usar variación de parámetros y vas a llegar a la misma respuesta, ¿no? El hecho que uses variación de parámetros o coeficientes indeterminados no cambia la solución, es la misma solución. Ya depende de ti cuál de los dos métodos escoger. Entonces aquí vamos a usar varios coeficientes indeterminados. La función g es una función constante, generalizamos la constante, ahí está. La constante la hemos llamado a. Necesitamos derivar dos veces. Y ahora reemplazamos en la ecuación. Bueno, reemplazamos, despejamos y la constante vale 0,015. Como es exacto el resultado, puedo usar decimales. Ya tengo entonces la solución particular. Esta solución particular lo sumo con la solución homogénea. Y tengo finalmente la solución general. Este es el paso 2. El paso 1 era reemplazar las constantes. Paso 2, resuelvo la ecuación diferencial. Una vez que tengo la ecuación diferencial resuelta, hay que reemplazar las condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales sirven para hallar estas dos constantes, constante 1 y constante 2. ¿Ok? Entonces, vamos a las dos condiciones iniciales que teníamos. Era la primera, el capacitor está descargado, que es corriente 0. Carga 0, ¿no? Carga 0. Reemplazamos y despejamos. Con eso tenemos la constante 1. La segunda condición inicial era que la intensidad de corriente es 0. Entonces la reemplazamos ahí. Recuerda que la intensidad de corriente es la derivada de la carga eléctrica. Entonces si tú derivas la carga, te da la intensidad de corriente. Entonces ahí está la intensidad de corriente después de haber derivado. Ahora reemplazo T igual a 0 y despejo. Y sale que la constante 2 es menos 0,15. Bueno, tengo las dos constantes, ahora sí lo reemplazo en la carga, la solución que es la carga. Observemos que la función de carga es una función que está teniendo ya las dos constantes reemplazadas, ¿no? Ya se reemplazaron las constantes. También nos pedían en el problema la intensidad de corriente, así que esta sería la intensidad de corriente derivando.
Y simplificando, nos queda esta expresión. Y con eso recién acaba el ejercicio, ¿no? Ya tenemos la carga y tenemos la intensidad de corriente. ¿Ok? Entonces con eso recién acaba el ejercicio. Este ejercicio es un poquito más extenso porque la EDO que hemos resuelto es una EDO no homogénea. Por eso hay un paso adicional aquí. A diferencia de lo que habíamos estado haciendo en movimiento amortiguado y sin amortiguado, teníamos EDOs homogéneas, por eso se resolvía más rápido. Como aquí la EDO es no homogénea, toma un poco más de tiempo, ¿no? Pero igual es sencillo, no es una cuestión complicada. Toma un poco más de tiempo, pero no es complicado. Veamos ahora el caso de corriente alterna. En el caso de corriente alterna, la diferencia va a ser que ahora la suma de voltajes es igual a una función variable. Ya no es una función constante, es una función variable. Y por eso justamente se trata de corriente alterna. Entonces la caída de voltajes es la misma y vamos a tener una EDO muy parecida, con la única excepción de que la función de voltaje es una función variable, ¿no? Función variable, corriente alterna. Función constante de voltaje, corriente continua. El corriente continua ya lo vimos anteriormente, ahora estamos en el caso de función variable. Bueno, vamos a resolver un ejercicio muy parecido a la que ya vimos en el caso de circuitos. Entonces, dice que es un circuito con una resistencia de 12 ohmios, una capacitancia de 0 faradios y una inductancia de 2 henrios. Pues ya tenemos las tres constantes, no hay que calcularlas, solo hay que reemplazarlas. Luego dice, se conecta a una fuente de voltaje de 20 coseno de 5t voltios. Nos vemos aquí la función de voltaje es variable, no es constante, por eso es corriente alterna. Luego dice, inicialmente el capacitor está descargado, ya sabemos qué significa eso, que la corriente eléctrica en el tiempo cero vale cero. Y también nos dice que no circula corriente por el circuito. Esto significa que el flujo de corriente es cero también. El flujo de corriente es cero. Esas son las dos condiciones iniciales. Nos pide la carga y nos pide la corriente. O sea, nos pide Q y nos pide I. ¿No? Las dos funciones, lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Reemplazamos entonces. En la EDO, reemplazamos LR y C. Ahí está. Y bueno, primero obtenemos la solución homogénea y luego la solución particular. Para la homogénea, igualamos a cero. Hallamos las raíces de la ecuación característica y reemplazamos. Ahí tenemos las dos cargas, Q1 y Q2, y la combinación lineal, que sería esta de aquí. Bueno, la solución homogénea es fácil, no toma mucho tiempo. Ahora vamos a la solución particular. Para la solución particular, necesitamos generalizar esta función de voltaje, que es 20 coseno de 5t. Ahora, aquí podemos usar coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Como ya les dije antes, yo voy a usar coeficientes indeterminados. Pero si usaras variación de parámetros, te va a salir lo mismo. Bueno, entonces generalizamos la función g, que en este caso es 20 coseno. Como la función seno, coseno no van juntas, si va coseno va seno también, si va seno va coseno también. Generalizamos esta expresión y tendríamos constante por coseno y constante por seno. Ahí está la generalización. A coseno y B seno. Bueno, esa expresión lo derivamos dos veces y lo reemplazamos en la EDO. Simplificamos y despejamos. Nos sale dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones lo resuelvo y me sale A y B. Una vez que tengo A y B, lo reemplazo en la expresión de la solución particular, que es esta de aquí. Y reemplazamos A y reemplazamos B. Y tenemos ya la solución particular completa. Esta solución particular la sumamos con la homogénea y tenemos finalmente la solución general. Ese es el paso 2. Paso 1 era reemplazar las constantes. Paso 2 era resolver la EDO. Ya tengo resuelta la EDO. Y el paso final es reemplazar las condiciones iniciales para calcular cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Bueno, ya sabemos quiénes son las condiciones iniciales. Son el desplazamiento cero, perdón, no es desplazamiento, la carga. La carga inicial es cero y la intensidad de corriente es cero también. Ahora, reemplazando en la carga, tengo una primera ecuación. Para la intensidad de corriente derivo, también reemplazo el tiempo cero y tengo una segunda ecuación.
Con estas dos ecuaciones las resuelvo y obtengo las dos constantes. Una vez que tengo las dos constantes, reemplazo y finalmente tengo tanto la corriente Q, perdón, la carga Q y la intensidad de corriente I, que es la derivada de la carga. Y listo, ahí recién acaba el ejercicio, cuando ya hemos calculado esas dos constantes C1 y C2. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cada tipo, ¿no? Hemos visto un ejemplo del caso no amortiguado, un ejemplo del caso amortiguado, un ejemplo de circuito de corriente continua, y este último que hemos visto, un ejemplo de circuito de corriente alterna. Ahora yo sé que en circuitos puede haber una malla más grande, ¿no? Pueden haber 5 mallas integradas en cada circuito por separado. Y resumirlo en un solo circuito puede ser posible. Pero finalmente, después de la simplificación, te quedas con una sola malla. Pueden haber multimallas, pero se reducen a una sola. Pues aquí estamos trabajando nosotros solo con una. Bueno, este es el ejercicio de reto que está en el Sistema Internacional de Unidades. Aquí es muy similar al ejercicio 2 que hemos hecho en la diapositiva. Se lo pueden intentar ustedes también. Este es con amortiguamiento. Bien, cerramos el tema de hoy. El tema visto es aplicaciones, movimiento amortiguado y circuitos eléctricos. Y los métodos de solución es simplemente resolver la homogénea para movimiento amortiguado y movimiento no amortiguado. Y resolver la no homogénea para el caso de circuitos eléctricos. Bueno, en las aplicaciones hemos visto dos. Las dos primeras se usan EDOs homogéneas y en las dos siguientes se usan EDOs no homogéneas. En el caso de la homogénea usamos ecuación característica y para el caso de las EDOs no homogéneas usamos coeficientes indeterminados o usamos variación de parámetros, ¿no? Y tú escoges uno de ellos. Y listo.